El otro día escuché a una persona carismática que le decía a un grupo de personas que iban a beber ron, iban a emborracharse. Ella les dijo: yo no les voy a dar ron porque no es que se vayan para el infierno por andar haciendo eso. Pero ese pensamiento es errado. Las personas no se van al infierno porque beban ron. Más bien las personas beben ron porque ya van al infierno. Es al revés. Beber ron solamente es una de muchas consecuencias de quien sigue el camino ancho y grande que el mundo ofrece, el camino de la perdición. El problema es que la mayoría de las personas creen que están bien con Dios. Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera que si cree en Dios, ¿qué te va a decir? Yo sí creo. Es lo más probable. Puede que haya algún que otro ateo por ahí, pero todavía en este pueblo, en esta ciudad, la mayoría de las personas dicen que creen en Dios. Aunque no sean católicos, ni evangélicos, ni cristianos, ni nada. Creen que existe Dios. Y aunque una persona te pueda responder esa pregunta con sinceridad, creyendo que de verdad cree en Dios, en realidad no cree en Dios, sino que a causa de la revelación general de Dios, sabe en su corazón, por la ley que Dios escribió allí, que Dios existe. Sabe que Dios existe. Pero aún así vive como si Dios no existiera, o como si no tuviera que rendirle cuentas a Dios. Pero hermanos, nosotros sabemos no solamente que Dios existe, sino que es el dueño y señor de todo lo que existe, que todo le pertenece a Él, y que todos nosotros tenemos que rendirle cuentas por todo lo que hacemos. Tenemos que rendirle cuentas. Lo que pasa con las personas que no creen en Dios es que ellos creen en sí mismos y se engañan a sí mismos diciendo: yo creo en Dios, por eso voy a misa, por eso voy a la iglesia, por eso me tiro al piso cuando el pastor me coloca la mano en la frente y empiezo a decir barbaridades, por eso voy a una iglesia reformada y me siento y me aguanto el sueño del sermón. Pero creer en Dios no es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios hace a través de ti. Porque aún el creer es una obra de Él. Creer no es solamente decir yo creo. Creer en Cristo es vivir creyéndolo. No es solamente decir un día una oración que alguien más se puso a repetir. Es vivir viendo a Cristo allí al lado tuyo todo el tiempo, siendo consciente de que Él está allí, de que tú puedes ocultar tus pecados de mí y del resto de las demás personas, pero no de Él. Y vivir para su gloria y no para la tuya. Marta y María habían perdido a su amado hermano Lázaro. Y el Señor le había dicho a Marta que si creían, el Señor le había dicho a Marta que Él es la resurrección y la vida. Si ella de verdad creía, como lo afirmó, porque ella dijo: sí, Señor, yo creo, debería creer ella que Cristo tiene el poder para resucitar y hacer cualquier cosa, aunque a nuestra lógica sea imposible. Ella creía en Cristo, pero creía hasta cierto punto. Tenía sus reservas. Lamentablemente muchos de nosotros hoy hacemos lo mismo. Creemos en Cristo para muchas cosas, pero hay ciertas cosas en las que la fe como que nos falla, o ciertos momentos en los que la fe como que nos falla. Y en esos momentos lo que debemos hacer es acercarnos a Él, para que veamos la gloria de Dios, la cual Cristo vino a dar a conocer. Pues Cristo verdaderamente resucitó a Lázaro de los muertos. Y eso era innegable para todos los que estaban allí, porque iban a ser testigos de este hecho. No es que el Señor se acercó a Lázaro, le puso las manos en el pecho y empezó a hacer unción sobre él para que Lázaro volviera en sí. No es que el Señor vino y le echó unas hierbas a Lázaro y se las pasó por la nariz para que Lázaro volviera en sí y dijera: no, es que estaba en un estado de muerte, me parece que no le late el corazón, pero está vivo todavía. No, eso puede pasar, pero no era así, porque Lázaro ya tenía 4 días de muerte, su cuerpo ya estaba en descomposición. A los muertos en ese contexto no los embalsamaban, sino que los llenaban de puros aromatizantes naturales.
Le echaban todo tipo de especias y hierbas aromáticas para disimular el olor. Pero al cuarto día, el olor del muerto, su podredumbre era tal que ninguna hierba podía disimular. Por eso sí o sí ya tenía que estar en el sepulcro. Tenía que estar en el sepulcro. Por lo tanto, era imposible que alguien en el estado de Lázaro resucitara, porque ya se estaba pudriendo su cuerpo. Lázaro tuvo que morir, por lo que entendemos, por una enfermedad. Y ahora vemos que Lázaro no solamente resucita, sino que resucita completamente sano, completamente bien. Este es el gran poder de Cristo. El gran poder de Cristo no es que el Señor solamente resucitó a Lázaro, y Lázaro dijo, el Señor me resucitó, y sigue con la enfermedad. De nada serviría. Volvería a morir otra vez. La resurrección del Señor es total. Por eso es innegable el gran poder que Él tiene. ¿No? Que si Lázaro tenía cáncer se murió con Lázaro, pero no resucitó con Él. Que si Lázaro tenía cualquier otra enfermedad que tú pienses, se murió con Lázaro, pero no resucitó con Él. Porque Cristo cuando da vida, la da en abundancia. Abundancia de vida significa que no es una vida lamentable. No es una vida en la cual no puedes ni moverte. Es una vida en la cual puedes glorificar a Cristo. Y Cristo hace este milagro únicamente para demostrarle a los hombres que Él ha sido enviado por su Padre. En Juan 5:36 Él dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por eso tenemos que tener claro esto. El Señor no hacía milagros simplemente para atraer a las personas, como hacen muchos hoy en día. No, el Señor hacía milagros para dar testimonio de quién era Él. Pues solamente Él puede hacer las grandes obras que Él hace. Los milagros que el Señor hacía eran señales que apuntaban a Cristo como el medio, el canal o la fuente de la salvación. Por eso en este sermón veremos la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Recordemos que Juan en este evangelio solamente ha venido mostrando unos milagros puntuales, a pesar de que se ha referido a muchos. Hasta este punto, solamente ha dicho 6 milagros que el Señor ha hecho como tal. Todos con el objetivo de enfatizar esto. Tenían el objetivo de guiar a los creyentes a creer definitivamente en Cristo. Cada milagro ha ido en aumento, ha ido mostrando algo mayor acerca de Cristo. El milagro anterior, el darle vista a uno que nació ciego, apuntaba a algo mucho más que simplemente darle vista a uno que nació ciego. Uno que nació ciego nunca ha visto, pero ahora veía. Es decir, hubo un cambio total de esa persona. Ahora el milagro es todavía más claro. No es que antes fui ciego y ahora veo. Es que antes estaba muerto y ahora vivo. Por eso este sermón lo explicaré en 2 puntos. Primero, la duda de la incredulidad. Y segundo, la certeza de la fe. En el primero veremos cómo la incredulidad gobierna el corazón de los hombres y nos impide ver la gloria de Dios. Y en el segundo veremos cómo la certeza de la fe confía plenamente en Dios, no tiene ni la más mínima duda de Él. Tenemos el primer punto, la duda de la incredulidad. Dice así el pasaje, una vez más leo desde el verso 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En primer lugar, notamos que son las personas religiosas las primeras que dudan. Son los primeros en dudar. Y nos damos cuenta que estas personas, porque aquí dice son los judíos son todos los habitantes de la región de Judea, pero cuando Juan se refiere a los judíos, a lo largo de todo el evangelio siempre ha querido enfatizar a los líderes de la nación, los cuales vienen encasillando a los escribas y fariseos, se menciona en los otros evangelios.
Y en eso también caemos nosotros, mis hermanos. Como personas que estamos acostumbrados a la sana doctrina y a no ver este tipo de cosas, tenemos la tendencia a poner límites al poder de Dios en cuanto al hecho de que decimos, Dios todavía hace milagros, Dios puede hacerlo, pero muchas veces en realidad no creemos que pueda hacerlo. No es que nosotros vivamos como los carismáticos queriendo ver un milagro cada día, pero eso no quiere decir que los milagros no ocurran ya. El Señor tiene el poder para hacerlo. No debemos dudar. Debemos considerar cuál es la voluntad de Dios en relación a lo que está pasando. Pero para el Señor nada es imposible. Así que vemos como todas estas personas dudan del poder de Cristo. Por eso cuando ellos vieron a Cristo llorar, ¿qué pensaron ellos? Que él amaba mucho a Lázaro. Ellos lo entendieron, pero no entendieron bien su llanto. Ellos pensaban que el Señor lloraba por impotencia. Es decir, Él lo quería mucho, pero no podía hacer nada al respecto. Pues la fe de ellos descansaba solamente en las señales de Cristo y no en la persona de Cristo. Este es el gran dilema de la incredulidad. Para ellos el Señor había dejado morir a Lázaro. Sí, desde su punto de vista, Él no tenía el poder para salvar a Lázaro. O peor aún, Él sí tenía el poder para salvar a Lázaro, pero no quiso hacerlo. De tal manera que no le amaba. Esta es la gran excusa de los incrédulos. Si Dios es bueno, ¿por qué no actúa como nosotros queremos que actúe? ¿Por qué permite Dios tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Por ende, para ellos la única conclusión posible es: Dios no existe. Solamente es un mito y es un cuento. O en el caso de los judíos que habían visto a Cristo llorar, al Señor llorar por Lázaro, Jesús no es el Cristo. Es el mismo dilema. Es la misma situación. Sin embargo, a la luz del pasaje completo y de todo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que Dios nos ha revelado por su palabra que Cristo es el Señor, que Él es bueno y Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Él tiene ese poder. El asunto es que Él no vino a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de su Padre Dios. El universo entero no gira en torno de ti. Nosotros nos vemos como el protagonista de la historia. Decimos: yo soy el protagonista de mi vida. Esta es mi historia. Y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y aunque no digamos eso de yo hago con mi vida lo que yo quiero, eso es lo que hacemos. Tomamos decisiones pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito. Entendemos que nosotros solamente somos personajes secundarios y que el protagonista es Cristo. Todo en la historia se trata de Cristo. Y nosotros somos personajes secundarios que ayudamos a Cristo a que resalte aún más. Pero nuestro ego nos impide hacer eso. Ese es el foco del ser humano. Todo ser humano se cree el centro del mundo. Por eso es tan difícil entender el amor de Cristo. Por eso es tan difícil entender este amor. Porque a pesar de que Él es el protagonista y de que Él es el verdadero centro del mundo, Él se humilla por debajo de nosotros para nuestro bien. Eso es algo que ningún protagonista de ninguna historia humana haría. Ninguno se humillaría como Cristo lo hacía. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que aquel que es el protagonista viva en nosotros, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. El mayor problema que el hombre tiene no es el dolor o el sufrimiento. El dolor o el sufrimiento son consecuencia del mayor problema, el pecado. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Por eso, cuando Cristo vino a morir, no murió para acabar de manera inmediata con el dolor o el sufrimiento. Murió para acabar con el pecado. Con eso fue que Él vino a acabar. ¿Significa que a Cristo no le importa el dolor o el sufrimiento? Claro que no. A Él le importa y le importa mucho. Precisamente por eso vino a acabar con el pecado. Porque al acabar el pecado, el dolor y el sufrimiento cesarán.
porque podremos estar para siempre junto a Él, en donde ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, en la eternidad. Cristo no hace tu voluntad, sino la del Padre. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Job 33:13 se nos dice que no da cuenta de ninguna de sus razones. Él no te debe explicación a ti de nada de lo que Él hace. Tú simplemente debes creer en Él, en que Él te ama y que Él está haciendo lo que es mejor para ti. Porque Él es el protagonista. Por eso es que la lucha no es tuya, es de Él. Es de Él. Jesús se demoró a propósito, porque Él no solamente quería sanar a Lázaro, Él quería resucitarlo, para que todos creyeran en Él, de que Él había sido enviado por su Padre. Ese es un bien mucho mayor que la mera sanidad física, o inclusive una resurrección temporal de la muerte. Por eso, notemos que el autor humano del Evangelio, Juan, nos dice que cómo reacciona el Señor ante la incredulidad de estos hombres. Se conmueve profundamente. Como les dije el domingo anterior, cuando dice que el Señor se conmueve profundamente, se conmueve es por la incredulidad de los hombres. A Él le duele ver la incredulidad. A Él le duele esto. Le duele en el sentido no divino, porque Dios no experimenta dolor. Pero como ser humano, de su naturaleza humana, esto es algo que a Cristo le conmueve, es algo que le enfada, es algo que le enoja. Lo que conmueve al Señor es la dureza del corazón de estos hombres que persiguen su propio camino de perdición. No le preocupa la muerte de Lázaro, porque Él ya sabe que lo va a resucitar. Lo que le duele es ver la incredulidad de los hombres, que a pesar de ver todo lo que Cristo ha hecho, aún dudan de Él. Y dudan de lo que Él es capaz de hacer y de lo que Él puede hacer. De allí que la resurrección de Lázaro era algo mucho más grande de lo que a simple vista se puede ver. Cristo no solamente planeaba resucitar a Lázaro de los muertos, sino que planeaba resucitar a esa multitud incrédula que allí estaba. Planeaba resucitarlos de su estado de muerte espiritual. Así debe ser el corazón de todos aquellos que hemos recibido a Cristo y que lo tenemos por Señor y por Salvador. Lamentablemente nuestro ego, el creernos que somos el protagonista, nos lleva a enojarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero lo que debe enojarnos es cuando la incredulidad gobierna, cuando las personas dudan de Dios y cuando las personas se niegan a hacer la voluntad de Dios. Eso debe enojarnos. Y debe enojarnos contra el pecado, no contra las personas, porque ellos no saben lo que hacen. Debe llevarnos a enojarnos contra el pecado y actuar de manera radical. No tener contemplación con el pecado, ya movernos. Nuestro propósito, mis hermanos, es hacer lo que Cristo vino a hacer, mostrarle a Él, para que todas las personas tengan vida en abundancia. Pero como el mundo no conoce a Cristo, como el mundo no está a su servicio, ¿qué hace? Está completamente alejado de Dios. Está en un estado de muerte espiritual. Por eso el mundo no puede hacer nada para acercarse a Dios. No puede. Pero Cristo Jesús, que es la resurrección y la vida, ha dado ese primer paso. Nadie buscó a Cristo, pero Él se manifestó a Marta, mandó buscar a María y vino a resucitar a Lázaro. Cristo es el que está haciendo esto. Por eso vemos que a Él es al que se le debe toda la gloria y toda la honra. Porque la obra es suya, no nuestra. Porque la historia se trata de Él, no de nosotros. Vemos que Cristo llega a la tumba de Lázaro. Esta tumba se hallaba fuera de la aldea. Esto se hacía porque era ceremonialmente impuro tocar un muerto y tocar todo lo que estuviera relacionado con un muerto. No debía hacerse eso se prohibía en el Antiguo Testamento, en Levíticos. Por eso las tumbas siempre estaban afuera de las aldeas, para mantenerlas lo más alejadas posibles de las personas. También estaban selladas con piedras, por lo general grandes y redondas, para proteger la tumba, de tal manera que los animales no entraran a devorarse el cadáver,
o que alguien viniera a saquear lo que se le colocara al muerto. Normalmente se le colocaba algún tesoro, algunas cosas que lo acompañaban, para que estos no fueran robados tan fácilmente. Así se llaman las tumbas, en cuevas. Las cuevas podían ser en verticales o en horizontales. Literalmente podía ser un hueco en el suelo y una piedra encima. No siempre las piedras eran como las presentan en las películas, las tumbas, que es una cueva así y la entrada aquí podía ser un agujero. Esos son meros detalles, pero nos dan una idea acerca de este contexto. Lo que nos llama la atención es que cuando el Señor llega a la tumba, lo que Él dice es que quiten la piedra. Esto era una locura para todos los incrédulos que le rodeaban, pues desde el punto de vista de ellos ya era demasiado tarde para que el Señor hiciera algo por Lázaro. No me resulta difícil imaginarme a todos los que escucharon al Señor decir eso, mirándose entre ellos y decir, ¿cómo así que quitemos la piedra? ¿Qué le pasa? Era algo inaudito, quitar la piedra de una tumba. Seguramente la duda en el corazón de todos estaba bien fundamentada, porque era algo que nunca se había hecho. Nunca se había dicho a alguien que quitara la tumba de un cadáver, quitara la piedra, de una tumba, de alguien que ya tuviera 4 días o más de muerte. Por eso, quizás por respeto a la familia o a la situación, nadie hacía nada. Y Marta, que era la directamente involucrada, básicamente la cabeza de la familia, porque era la mayor de las hermanas, fue la que actuó. Ella le puso en su incredulidad un pero al Señor, en sus dudas. Le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Ella dudaba del Señor. Quizás ella pensaba, el Señor quiere darle un último adiós a Lázaro, ya que no pudo llegar a tiempo. Pero a ella le horrorizaba ese pensamiento. No solamente ver, sino oler el cadáver de su hermano Lázaro, el cual ya estaba en descomposición. No solamente ella, sino todas las personas allí. Ella querría guardar la honra de su hermano, pensando que el Señor no iba a resucitar a Lázaro, porque ella no tenía esperanza alguna. Dudaba de lo que el Señor estaba haciendo. Es como si ella dijera, es demasiado tarde, Señor. Si el Señor hubiese llegado antes, yo sé que Él hubiese podido sanarlo, Él hubiese podido hacer algo para sanarlo. Pero ahora ni tú puedes hacer algo, Señor. Yo sé que ni ahora tú puedes hacer algo. Así era como ellos lo consideraban, como ella lo consideraba. Pues Marta aún dudaba. Y Marta era una creyente. No pensemos que Marta era como los fariseos. Marta creía en Cristo. Ella sabía que Él era el Hijo del Dios viviente. Pero aún así tenía dudas. Como ya les dije, era normal que hubiese mal olor, porque ya tenía 4 días de muerto, se hallaba en descomposición. Y las especias aromáticas que le hubiesen puesto a Lázaro, eso no le haría precisamente bien. Así pues, al hacer esto, el Señor estaba retando a la incredulidad misma de todos los presentes. Él les estaba diciendo, lo que ustedes piensan que es imposible, Dios lo hará a través de mí. Él estaba a punto de manifestarles la gloria de Dios. Todas las piezas, el Padre las había orquestado, los había puesto todo en su lugar. Todas las multitudes de judíos, los fariseos y escribas, los discípulos que habían venido acompañando al Señor, María y Marta allí, con lágrimas ante el sepulcro de su hermano. Todo estaba puesto en su lugar. ¿Qué había allí? Un nido de incredulidad. Pues cuando llega la muerte, lo que llega también es la desesperanza. Todo el mundo experimenta desesperanza en una situación así. Si nadie estaba dispuesto a creer que Lázaro iba a resucitar de la muerte. A pesar de eso, el Señor hace unos versículos le había dicho a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero la fe de Marta todavía era muy pequeña para considerar todas las implicaciones de esa verdad. Por eso Cristo le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Antes, cuando el Señor le había preguntado a Marta que se creía en él, le había dicho: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero a pesar de que cree que es el Hijo de Dios, duda del poder del Hijo de Dios para obrar en su favor. ¿Eso no te suena de algo? Es semejante a la incredulidad que experimentamos constantemente en nuestra vida. Muchas veces decimos: creemos en Cristo, pero a la hora de la prueba nos ocurre lo mismo que a Marta. Le ponemos peros a Dios. Pero esto, pero aquello, pero ¿y si pasa lo otro? Pero Señor, tiene ya 4 días de muerto. Siempre estamos en eso. Pero el Señor no es un Dios, nuestro Señor y Dios no es un Dios de peros, es un Dios de gloria. Nosotros tenemos un Cristo vivo. No podemos acercarnos al Señor creyendo que Él nos ayudará sin tener la certeza de que lo va a hacer. Eso podemos dejárselo al mundo, que tiene a su Cristo pintado en un cuadro o en un muñequito que les cuelga del cuello. Ese es Cristo para ellos. Pero nuestro Cristo está sentado a la diestra de Dios y desde allí gobierna toda la creación. Si Él pudo resucitar a Lázaro, ¿qué será imposible para Él? Cristo vive para la gloria de Dios. Por eso podemos considerar cuán grande es la obra que Cristo ha hecho. Por eso al final de su ministerio, en el capítulo 17, verso 4, Él dirá al Padre: te he glorificado en la tierra. Normalmente, ¿qué dicen las personas de las iglesias carismáticas cuando un milagro que ellos planean hacer no ocurre? Es que te faltó fe. Ahora, en este momento, en la historia, ¿quién tenía fe en que Cristo iba a resucitar a Lázaro? Ni los cristianos, ni Marta ni María. Yo quiero imaginarme a los discípulos. Yo creo que estaría pasando por la mente de Pedro, por la mente de Juan, por la mente de Santiago, por la mente de Tomás. ¿Qué locura está diciendo? ¿Cómo así que quiten la piedra? Pero creer no es solamente decir yo creo, hermanos. Creer es vivir todo el tiempo creyendo que Dios es todopoderoso y que Él tiene control de todas las cosas, de que Él gobierna y reina sobre todo. Y entregarnos a Él sin reservas, independientemente de lo que pueda pasar. El milagro no dependía entonces de la fe de Marta. No dependía de la fe de Marta. El Señor obrará todas las cosas para tu bien, si tú eres hijo suyo, independientemente de si tú crees. El que tú creas solamente te va a permitir estar más tranquilo. No estar afanado y angustiado y afligido. El Señor por acá diciendo: eso ya yo decreté lo que iba a pasar y todo está más preparado que quién sabe qué, tú por acá. Al tener fe, descansas, porque echas tu ansiedad sobre Él. No te preocupas por el futuro, porque sabes que el futuro es suyo. Cuando el Señor le dice a Marta que vería la gloria de Dios, no se refiere a que vería a Lázaro resucitado. Se refiere a que vería en Cristo la gloria de Dios, es decir, de ver cuán poderoso es en realidad Cristo, de ver en realidad qué es lo que es posible para Cristo, ver la gloria de Dios en Cristo, de hacer lo que aún para ella, que era creyente, era imposible: resucitar a su hermano que tiene 4 días de muerte. El comentarista Leon Morris dice: para Jesús la gloria de Dios era lo importante. Esto significa que el significado real de lo que haría solo sería accesible por la fe. Todos los que allí estaban, creyentes e incrédulos, verían el milagro. Pero Jesús le promete a Marta una visión de la gloria. La multitud vería el milagro, pero solo los creyentes percibirían el significado real, la gloria. Por eso le dice a Marta que vería la gloria de Dios. Todos verían a Lázaro salir de la tumba, pero solamente los que ya eran creyentes verían en Cristo al Hijo de Dios, verdaderamente. La multitud dudaba del poder de Cristo, y aún quienes creían albergaban dudas en su corazón. Pero el que cree en el Señor obedece a su mandato, independientemente de las dudas que tenga. Marta dudaba, pero ya
Dejó el asunto allí, se quedó quieta y esperó para ver qué era lo que el Señor iba a hacer. A pesar de sus dudas, porque ella no era incrédula, tenía dudas, ella decidió obedecer y permitir que se hiciese lo que el Señor pedía. Si nosotros creemos en Cristo, debemos estar dispuestos a obedecerle siempre. Nosotros también recibimos las órdenes de Cristo a través de su palabra, la Biblia. Y tú puedes decir, pero ¿y cómo así? Por ejemplo, en el asunto de las ofrendas. Si tú das ofrenda de corazón, si el Señor te manda que des de corazón, pero tú dudas de que el Señor lo hace y no das lo que debes dar, lo que tú sabes en tu corazón que deberías haber dado de ofrenda, no estás obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Estás dudando de la palabra de Dios. Estás dudando de su mensaje. Si tú como mujer dices, tú que estás casada y dices, no, que yo tengo que salir a buscar un trabajo para mantenerme porque yo quiero esto y lo otro y lo que mi esposo gana no es suficiente, estás dudando de la palabra de Cristo. Establece un rol y un orden. Confiamos en Cristo, obedecemos. Si tú dices, pero ¿cómo así que las mujeres no pueden predicar? Yo quiero pararme y hacerlo porque Dios me dio capacidades y talentos. No es por las capacidades y talentos, es por obedecer el mandato de Cristo, independientemente de las dudas que hay en tu corazón. Eso es la fe en acción. Así pues, vemos que el Señor vino a despejar las dudas, porque lo que había en ese lugar era un mar de dudas. Y nosotros experimentamos un mar de dudas, pero estamos llamados a creer para que tengamos vida y vida en abundancia. Pasemos al segundo punto, la certeza de la fe. Continúa diciendo el verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. La certeza de la fe se hace evidente en el principio de la fe. ¿De dónde surge la fe? De nuestro corazón incrédulo no es. La fe surge de Dios. Él es el que nos da la fe. Cristo es la fe en persona. En Él no hay dudas. Él es fe, fe entera y completa. Por eso el Señor tiene certeza de lo que va a hacer. Cuando Él le dice a los hombres que quiten la piedra, no es que Él no tenga el poder para quitar la piedra. Cristo nada más era decirle a la piedra, quítate. O si quería, podía poner la mano, coger la piedra gigantesca con un dedo, si quería. Eso era posible para Él. Pero Él se goza en la fe, de que aquellos que estaban allí creyesen. Y así no habría dudas, no habría forma de hacer una explicación científica para cómo el Señor iba a resucitar a Lázaro. Todo el escenario estaba puesto. Así aquellos hombres que estaban allí obedecieron el mandato del Señor Jesús. Quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Al decir esto, el Señor no estaba eliminando la incredulidad, pero estaba preparando el camino para hacerlo. Lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida cristiana, al santificarnos, ¿qué es? Quitar las dudas que hay en nuestro corazón, para que aprendamos a confiar en Él. Porque no lo hacemos. Tú dices, yo sí creo. Así dijo Pedro. Y el diablo lo zarandeó. No, nosotros creemos, pero aún hay dudas. Y pasamos pruebas y dificultades precisamente para que esas dudas sean quitadas. Si Cristo no hubiese dejado morir a Lázaro, no habría forma de quitar las dudas a este nivel, de llegar a estos extremos. La prueba era necesaria para mostrar la grandeza de su poder. No trataría, por lo tanto, de desobedecer como estos hombres que no sabían cómo Cristo iba a hacer, pero obedecieron, quitaron la piedra, sin entender lo que se les estaba pidiendo. No importa lo difícil que sea la tarea, nada es imposible para Cristo.
Si nosotros quitamos la piedra de la duda de nuestro corazón, Él se encargará del resto. Él se encargará del resto porque todo descansa en sus manos. Por eso vemos que aquel que es la fuente de la fe hace algo que normalmente Él nos prohíbe hacer a nosotros. En público oró. Él había dicho que no oremos de esa manera porque así hacen los hipócritas para que la gente los vea. Pero Cristo no lo hizo con hipocresía, sino con la intención de glorificar a su Padre. Por eso vemos que Él ora de manera pública. Y oró de una manera que es poco común dada para la situación. En vez de pedir al Padre que resucitara a Lázaro, dio gracias. Dio gracias. Porque Él sabía que su Padre siempre está con Él, que siempre lo escucha y que hace todas las cosas. Así Él no dio gracias por Lázaro, porque la certeza de la fe de Cristo no depende de Lázaro, depende de la voluntad de su Padre. No es como si el Señor dijera: Padre, yo sé que ese asunto de los 3 días es un mito, que el alma está allí. No es como que Lázaro, ellos duden, pero yo quiero que tú lo resucites. No. Él le dio gracias al Padre por lo que el Padre ya estaba haciendo, por la voluntad de su Padre. Así la certeza de la fe del Señor se basa en que Él conoce cuál es la voluntad de su Padre. Él ora como si Lázaro, una vez resucitado, como si Lázaro de una vez hubiese resucitado, como si ya hubiera pasado el milagro, porque Él tiene la certeza de lo que su Padre quiere. Esa debe ser nuestra manera de orar. Hay cosas que no sabemos. Ante esas cosas, que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, debemos tener esperanza y pedir al Señor. Pero si hay cosas que nosotros sabemos que son conforme a la voluntad de Dios, debemos tener fe y dar gracias, porque Dios no va a dejar defraudada su obra. Si tú pides para que el Señor te ayude a evangelizar, debes dar gracias, creyendo que Él va a respaldar lo que estás haciendo. Si tú pides para que el Señor te provea, a pesar de que tú estás dando de lo que Él te ha dado, tú debes dar gracias, porque sabes que no te va a faltar, porque sabes que estas cosas van alineadas a su voluntad. Así con todos los asuntos de los cuales la Biblia nos habla. Podríamos decir muchísimos asuntos de este tipo, en los cuales tenemos la certeza de qué es lo que Dios ha decretado ya. ¿Qué debemos hacer solamente nosotros? Orar dando gracias en todo, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero eso debe ser una constante. Señor, yo no sé por qué estás permitiendo esto en mi vida, pero te doy gracias porque lo estás permitiendo, porque será para mi bien, porque yo sé que tú me amas. Eso lo dice la palabra de Dios y debemos creerlo. Así nuestra oración, de esa manera, debe ser con gracias. Creamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque su Padre, nuestro Padre, nos escucha y tiene cuidado de nosotros. Porque la perfecta justicia de Cristo ha venido sobre nosotros y nos ha vestido. Así cuando oramos, ¿a quién ve Cristo? ¿A quién ve el Padre? Perdón, a Cristo. No te ve a ti con tus pecados. No digas, no, pero si acabé de pecar hace unos minutos, debo esperar un ratico más para... No. Ora tranquilamente, porque estás vestido de la justicia de Cristo. Pues simplemente haz como Cristo, porque para el Padre en ese momento tú eres Cristo. Levanta tu cabeza y da gracias. Gracias, porque yo sé que siempre me escuchas, porque yo sé que siempre estás conmigo. Esa es la manera bíblica. Orando en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es eso, como si tú fueras Jesús. No es decir en el nombre de Jesús, es como si tú fueras Jesús. No es que lo seas, sino que como cristiano estás vestido de su justicia. El Padre verdaderamente lo ve a Él cuando tú clamas. Y lo imperfecto de tu oración, el Espíritu Santo lo perfecciona. Así pues el Señor, cuando Él resucitó a Lázaro, no lo hacía para simplemente traer de la muerte a su amigo, sino para glorificar a su Padre. Es decir, el Señor no buscaba su propia gloria. Él no hacía una oración egoísta.
Porque él pudo haber venido derecho con sus discípulos, llegar a la tumba, buscar a 2 o 3 allí en secreto, quiten la piedra, se metió en la tumba, Lázaro, párate. Y salir sin no decirle a nadie, y después llegar allá y mandar a Lázaro donde estaba María llorando. Y pudo haber hecho eso perfectamente. Ese no era el objetivo. Muchas de nuestras oraciones van enfocadas en nosotros mismos. Si Cristo fuese enfocado en sí mismo y solamente en que su amado amigo Lázaro se murió, él hubiese hecho algo así. Pero él no vino a hacer lo que él quería, sino lo que su Padre quería. ¿Por qué el Señor no responde muchas de nuestras oraciones? Porque pedimos para lo que nosotros queremos, no para lo que Dios quiere. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Debemos aprender a orar como Cristo. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es más, Cristo no dice yo sé, yo sabía. Es decir, desde antemano, él ya sabía que su Padre lo había escuchado. Cristo oraba conforme al mismo motivo que el Padre quería que se orase. Sus oraciones estaban alineadas con su voluntad. ¿Acaso el Padre no respaldaría su obra? Imagínate a un soldado que lo mandan a la guerra. Entonces el soldado allá dice, ay, ¿ahora yo cómo hago? ¿Con qué lucho? ¿Con qué me protejo? No, él depende de los que lo mandaron. Los que lo mandaron le van a proveer allá el uniforme, las armas, el equipamiento, todo eso. Así ocurre con nosotros al orar. Es como si tuviéramos un teléfono de esos que utilizan los militares y llamáramos, sí, aquí necesitamos 3 armas, necesitamos un tanque, necesitamos esto. Y sabe que lo van a mandar, y no se va a quedar con la duda, ¿será que lo irán a mandar? ¿Será que no? Porque sabe que conforme a la voluntad de los que lo enviaron, que así ocurra. Así es la oración cristiana. Una oración de fe, con certeza. Decimos, no, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Por tanto, yo sé que Él me respaldará. Esa es la diferencia entre las oraciones de los que no conocen a Dios y de las que sí lo conocen. Hay muchas cosas de las cuales la Biblia nos da certeza, pero hay algo que debe primar siempre en nuestra mente. Dios quiere la salvación de los impíos. Dios la quiere. Y tú no sabes a quién va a salvar Dios, pero tú sabes que de forma general Él quiere que los impíos se arrepientan de sus pecados. Así que no oras mal al pedir eso. No lo haces. Ezequiel 33:11 dice, digo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si oramos para que se haga su voluntad, esa oración es una oración eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones pobres y débiles, son esas oraciones en las cuales decimos, Señor, ayúdame con esto, y ayúdame con lo otro, y yo quiero tener esto, y quiero tener lo otro. Así ora el mundo. Señor, que se haga tu voluntad y dame lo que es mejor para tu gloria. Yo no sé qué es, pero dámelo. Que se haga la voluntad del Padre. Y la fe siempre es respaldada con acción. Con acción. Es como un hombre que le pide a Dios, manda lluvia para que pueda haber cultivo este año. Si tiene la fe de que así será, ¿qué hace? Va y se pone a sembrar, aunque esté en la sequía en su máximo apogeo. Él va y siembra, creyendo que Dios va a cosechar, que Dios va a mandar la lluvia para que él pueda cosechar. Obviamente Dios no nos da la certeza de ese tipo de cosas, pero esa es la idea. Actuar. Por eso si tú le dices a tu hermano, que el Señor te bendiga y te provea para el alimento, y tú tienes alimento en tu casa, no, tú sabes que el Señor va a responder tu oración, son instrumentos. Dale tú ese alimento que tu hermano necesita, ayúdale y provéele, porque así el Señor está respondiendo la oración que tú mismo estás haciendo. Así es como el Señor actúa. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El buen hijo no es aquel que hay que andar todo el tiempo amenazándolo para que haga la voluntad del Padre, sino que aquel que de manera voluntaria hace lo que su Padre le demanda.
Por eso Cristo no viene y se mete al sepulcro y le dice nada más a Pedro, Santiago y Juan que se metan con él. No, allí frente a la multitud, después de que dio gracias al Padre, porque sabe que lo escucha, clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé la voluntad de Dios de resucitar a las personas. Pero lo que para mí es imposible, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Notemos esto. ¿Qué necesidad tenía Cristo de clamar a gran voz? Él podía simplemente susurrar: Lázaro, ven fuera. Podía hacerlo. ¿Para qué clamó a gran voz? Para que toda la multitud se diera cuenta de lo que él iba a hacer. Las personas de otros pueblos que vivían alrededor, cuando intentaban hacer este tipo de cosas, empezaban a hacer todo tipo de rituales y empezaban a repetir un poco de rezos y agarraban escapularios y rosarios y cosas parecidas. No eran rosarios, cosas parecidas a los rosarios. O se empezaban a mutilar con cuchillos y dagas. Hacían este tipo de cosas todo el tiempo. Cristo no tuvo necesidad de hacer absolutamente nada de eso. Simplemente llamó a Lázaro con una voz fuerte. Y algo interesante que dicen algunos comentaristas es que el Señor llamó a Lázaro por nombre. Porque dice, si el Señor no dice a Lázaro que salga afuera, es decir, si simplemente dice sal fuera, sin llamar por nombre, capaz se salen todos los muertos que estaban por ahí de la tumba, porque así de poderoso es el Señor. O sea, donde Él no llama a Lázaro por nombre, resucitan todos los que estaban por ahí muertos. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas opinan. Parece que tiene sentido. Por eso el Señor es específico: Lázaro, ven fuera. A nadie le queda duda. Sale otro muerto por allá que nadie sabía que estaba muerto. Decía: tú no estabas muerto. No, estaba para otro país. Pero al ver a Lázaro salir de la tumba, ¿qué duda podría haber? Notemos esto: el llamado del Señor es irresistible. Yo puedo ir y predicarle a las personas y decirles: vengan a Cristo, y ninguna persona vendrá. Ninguno va a venir porque yo lo llamo. Pero si el Señor los llama a través de mí, ninguno va a faltar. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que tener esa certeza. El que hace que las personas se conviertan es el Señor, no tú. Es cuando el Señor los llama. Tú haces un llamado general, pero es el llamado particular que hace el Señor, el que cambia a las personas y las hace pasar de muerte a vida. Porque el llamado del Señor es irresistible. Por eso esta es la señal con la cual el Señor Jesús elimina toda duda del corazón de sus seguidores, de María, de Marta y de toda esa multitud que estaba allí. Él elimina las dudas. Él trae de la muerte a Lázaro. Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Lázaro resucitó. Lázaro resucitó. Pero ¿saben qué es lo sorprendente de esto? Lo sorprendente de esto es que no es como que el Señor resucitó a Lázaro y Lázaro de pronto dijo: yo como que me voy a quedar un tiempecito más en la tumba, porque me duele todavía el cuerpo, déjame que me estire o que venga alguno a sacarme. No. El llamado del Señor es irresistible. El llamado es irresistible. Imagina a Dios en un principio diciendo: sea la luz. Y la luz diciendo: mañana. No. Dice: y fue la luz. Es de inmediato. Lo que el Señor ordena ocurre. Ocurre. Lázaro no solamente quería, el Señor no solamente quería que Lázaro resucitara, sino que saliera de la tumba. Pues Cristo es la resurrección y la vida. Y así, con ese llamado, trajo a Lázaro de la muerte, porque es un llamado irresistible. Hay quienes dicen que las personas, cuando escuchan el Evangelio, reciben vida en Cristo, y una vez reciben esa vida, tienen la capacidad de decidir si creer en Cristo o no. Y no es así. El que recibe el llamado de Cristo, cree en Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. ¿Por qué pensamos que vamos a ver a Lázaro después que resucitó abriendo los ojos y diciendo: ay, yo quiero morirme otra vez?
Nadie quiere morir, sino que con un corazón alegre elige la vida. Porque el que elige la vida, el que recibe la vida, de inmediato es consciente que la vida es mejor que la muerte. Así el Señor no está manipulando a Lázaro para que viva, como quitando la capacidad de decidir. Él decide, pero es que no hay otra manera. Su decisión va a ser esa, porque la vida siempre es mejor que la muerte. La vida siempre es mejor que la muerte, y por eso el llamado del Señor es irresistible. A Lázaro le era imposible quedarse en la tumba. Le era imposible. La prueba de eso es que Lázaro se hallaba atado con vendas y un sudario. Imagínate una persona vendada y atada. ¿Cómo va a ser para pararse? ¿Cómo va a ser para caminar? ¿Cómo va a ser para llegar a la puerta de la tumba? Es que eso hace parte del milagro. El milagro no es solamente que Lázaro resucitó, sino que apareció literalmente en la puerta de la tumba, con las vendas todavía puestas. ¿Cómo iban a explicarnos que Lázaro es un malabarista, que él sabe pegar brincos así y camina? No podía. El llamado es tan irresistible que, a pesar de que estaba vendado y atado, se paró, llegó a la tumba, no sé cómo, y se postró ante todos. Por eso el Señor simplemente mandó a decir: desatadle y dejadle ir. Pues qué miserable vida tendría una persona que resucita a medias, que resucita de manera incompleta. No, Lázaro resucitó por completo. Y si una persona está resucitada, ¿qué es lo lógico? Que le quiten las vendas. El que está muerto se haya vendado, atado. ¿A qué? Al pecado. Pero cuando uno resucita en Cristo, Cristo dice: desatadle y dejadle ir. Las cadenas se rompen, las ataduras caen, y somos libres para obedecer a Cristo. Así pues, Cristo liberta del pecado para darnos vida, y vida en abundancia. La vida en abundancia es esa, la vida que permite o que puede glorificar a Dios. Por eso, a causa de tan magnífico hecho, dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Es decir, el Padre respondió a la oración del Hijo, no solamente resucitando a Lázaro, sino resucitando a todas esas personas que estaban allí, muertas en sus delitos y pecados. No importa lo duro del corazón de la persona. Si Dios quiere resucitar a alguien, lo hace. Puede ser la persona más religiosa y farisea del mundo. Si el Señor quiere darle vida, lo hace. Porque muchos judíos creyeron en Cristo, y eso ciertamente debe incluir a escribas y fariseos. No quiere decir que todos, pero muchos, los que eran de la región de Judea, y muchos también fariseos, creyeron en Cristo. Creyeron en Cristo. Esa es la grandeza de la señal que el Señor muestra. Él derrama una cascada de agua sobre Lázaro que está muerto, y esa cascada se riega y moja a todos los muertos que hay alrededor, y les va dando vida apenas los va tocando. Eso es lo que el Señor hizo cuando resucitó a Lázaro. Y notemos que aquí el evangelista, el apóstol Juan, cierra el relato. No nos dice qué pasó con Marta y María. ¿Salieron a abrazar, a recibir a Lázaro? Me imagino yo. Se hizo fiesta. ¿Qué pasó después? No sé. Juan rompe el relato allí, porque seguir el relato le quitaría el sentido al punto. La señal, resucitar a Lázaro. Una vez ha cumplido la señal y se ha cumplido su objetivo de que muchos creyeron en Cristo, no es necesario, ya no es necesario seguir con esos sucesos. Lázaro ha resucitado. Lázaro ha resucitado de la muerte. Y todos los muertos en sus delitos y pecados, así fueron las personas más viles y despreciables del mundo, recibieron vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la certeza de la fe que Cristo tenía, para que todos los que están allí crean en Él. Aplicaciones. Primero, mi amado hermano, mi amado amigo, que nos acompañes en este día, déjame decirte
que si tú no has creído en Cristo, te hayas muerto en tus delitos y pecados. Eres un cadáver, un zombie. Andas por este mundo sin vida y sin esperanza, haciendo lo que tu corazón pecador y diabólico te dice. Porque eres un cadáver, muerto en delitos y pecados. Pero Cristo ha venido para dar vida y darla en abundancia. Así que no seas sordo a su llamado. Atienda su voz y escucha lo que Cristo te dice. Sal fuera y resucita de entre los muertos. Atienda el llamado de Cristo. Atienda el llamado de Cristo, el cual hoy yo humildemente te transmito. Si Él te llama, no tienes opción. Debes venir a Cristo. Pues todos nosotros, como creyentes, en algún momento estuvimos así, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nacer de nuevo no es un cambio solamente de mentalidad. No. Es tener una nueva vida. Es que ya no eres la persona que antes era. Lázaro no pudo hacer nada para salir del sepulcro, para alcanzar vida. Él estaba muerto, de hecho se estaba ya pudriendo. Pero aún así el Señor lo llamó a resurrección y Lázaro resucitó. Ninguna persona puede darse vida por sí misma. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos. Tú puedes hacer los devocionales. Puedes hacer ayunos, vigilias o lo que tú quieras. No vas a conseguir vida nueva si Cristo no te la da. La oración del no cristiano es: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque al que Él viene, Él no lo echa fuera. Y al que Él salva, es decir, nosotros, nos manda que seamos desatados. Sus siervos vienen y nos desatan de las cadenas, de las vendas que nos atan, para que podamos vivir plenamente la nueva vida que tenemos en Cristo. Y esa nueva vida, porque es una nueva vida, no es un cambio de mentalidad y ya. No, tú sigues siendo la misma persona, pero a la vez eres otra persona. Eres otra persona, porque ahora Cristo vive en ti, y eso se nota. Un nuevo cristiano siempre se nota. Lamentablemente, los que ya tenemos tiempo de ser cristianos, podemos caer en el peligro de la monotonía y el engaño del pecado, y disimular la vida, como diciendo: voy a esconder la lámpara para que nadie la vea. El nuevo cristiano se le nota la fe, porque tiene un denuedo ferviente por Cristo y un cambio radical en su vida. Un cambio radical en su vida. En cierta ocasión, Agustín de Hipona, que era conocido por ser un hombre que pasaba en prostíbulos con todo tipo de prostitutas y emborrachándose, iba pasando frente a un prostíbulo. Y una de las prostitutas que lo conocían le dijo: Agustín, ven, aquí estoy, Agustín. Y Agustín no le prestó atención y siguió llamando: Agustín. Y Agustín no le prestaba atención y le dijo: Agustín, mira, aquí estoy yo, soy yo. Y Agustín la volteó a ver y le dijo: sí, eres tú, pero yo no soy yo. Yo ya no soy yo. Agustín había nacido de nuevo y se había apartado del pecado. Eso era evidente para todas las personas a su alrededor, mis hermanos. Y eso es algo que debemos tener claro. El nacido de nuevo, da fruto. Y el fruto se ve. Se ve en un cambio en su vida. Ese cambio en su vida es tan evidente, no solamente para los cristianos, sino para los no cristianos, que dicen: ¿a ti qué te pasó? Antes eras así, ahora quieres ir a la iglesia, quieres hablar de Dios. ¿Qué te pasó? ¿Quién te cambió? Ese cambio es evidente. Igual que fue evidente para todo el mundo que Lázaro salió de la tumba. Ese es el efecto que causa la nueva vida en Cristo Jesús. Lamentablemente muchos que hemos nacido de nuevo tenemos la tendencia a que queremos tapar la luz que hemos recibido para que no se vea cuando llegan las dificultades. Y eso es un gran peligro. Así que, mis hermanos, revistámonos de Cristo. Reavivemos el fuego del primer amor que hemos recibido de Cristo y volvamos a las primeras obras. Manifestemos la luz que de Cristo hemos recibido. Como dice en Romanos 13:13, el versículo con el que se convirtió Agustín. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para los deseos de la carne, sino vístete de Cristo. Porque ahora estás vivo. Estás vivo. Quítate los harapos del mundo, mi hermano, y vístete de Cristo. Porque hay algo que tú tienes que antes no tenías. El Espíritu de Dios, el cual vive en ti. Y esa es la promesa del Señor en Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque su espíritu vive en ti. Y sabrás que Él ha hablado, que Él te llamó, y que has resucitado. Así pues, ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para la gloria de Dios. Porque para eso es la señal. Porque hemos visto la gloria de Cristo. Porque nosotros somos cristianos, llamados a vivir conforme a la imagen de Cristo. Vivamos pues entonces de esa manera, mis amados hermanos.